Hola, buenas tardes. Día 5, lunes. Dijimos que volvíamos con el segundo café y aquí estamos. Recuerden que el segundo café intenta ser más breve habitualmente, aunque nos recordamos que las últimas veces era también un poquito más largo de lo habitual. Intenta ser un sucinto resumen de cosas para poder hablar más directamente a la noche. Vamos a hablar, decíamos anoche, precisamente de esa cumbre, digamos, con ciudadanos del señor Sánchez en la Moncloa, donde iban 50 invitados, donde han dejado participar a 5 invitados, y decíamos ayer que acabarían hablando de Franco, de estas cosas. Pues no, han acabado hablando, pues obviamente, de los grandes problemas de este país, la obesidad, el cambio climático, el feminismo, todas esas cosas que la gente cuando llega a final de mes está súper preocupada, nadie lo niegue. Y hemos de ver una de las cosas importantes. Recuerden, por cierto, el segundo café no hay titulares, aquí desgranamos directamente, como tomando sorbitos de la vida, una frase que nos ha chocado mucho. Ha vuelto a insistir el presidente en que España es el segundo país con más muertos luego de Birmania. No nos reímos obviamente de los muertos, que a ver los haylos, como diría un gallego, pero hay dos cosas importantes, señor Sánchez. Vamos a decirle directamente. Primero, eche a sus asesores internacionales porque no tienen ni idea de geografía. Vamos a decirlo así de claro, echando unas risas. Primero, en esa supuesta teoría, que por cierto hasta Neutral, sí, los amigos de la mujer de su amigo han desmentido esa supuesta información, no es Birmania, es Camboya. Pero usted no sabe ni diferenciar un país de otro. Pero eso no es más grave. Estamos hablando de un señor presidente de España que no sabe que Birmania no existe desde 1989. Tras el golpe de Estado en 1988, hay que documentarse un poco, señor Sánchez, o que no cojan la enciclopedia Larousse, sus asesores, y miren en internet, la Wikipedia, podrían mirar. Desde 1989 no se llama Birmania, se llama Myanmar. Seguramente, Unión de Myanmar, seguramente algunos que sabemos un poquito de geografía, de geopolítica y de estas cosas, nos ha entrado la risa cuando hemos oído la frase del presidente, porque lo que nos da la sensación es que no sabe ni de lo que habla. Le dan los discursos dictados, como por cierto las respuestas a esas preguntas, en un acto ridículo. Y fíjense el detalle, que es lo importante. Cuando organizas un acto como este y pasa casi desapercibido, es que ha sido un fracaso. Cuando manipulas a la gente y tratas a los votantes de tontos, es que ha sido un fracaso. Hablar en una situación actual de crisis profunda económica, de lo que nos viene, de la obesidad, del feminismo, del cambio climático, es, y nos sabe mal decirlo, para echarse unas risas. Eso sí, ya verán como alguna de las que ha intervenido, tenemos en la cabeza un par, van a empezar a aparecer ahora en los medios como nuevos baluartes del socialismo, cuando lo que realmente dan es pena que gente con una vida seguramente miserable tenga que usar los resortes del gobierno para hacerse popular. No aportan nada más que el discurso que les ha dictado, en este caso el señor Bolaños, y realmente debería darles vergüenza a algunos no tener ni la personalidad de preguntar lo que les preocupa. Porque si realmente a esta gente les preocupa la obesidad, el feminismo, el cambio climático, en vez de la situación económica, la crisis real de España, es que dan mucha pena. Y confirman que el gobierno vive en las antípodas de la realidad y vive en las antípodas de todo lo normal. Luego los fallos de cultura general, hombre, pues ¿qué quieren que les diga? Ya no se creen ni a Neutral, que miren que para creerse a Neutral, pero para que diga eso, imagínense la veracidad que tiene lo del segundo país del mundo, y ya la pifia de confundir un país desaparecido. Es como si mañana el presidente dice, voy a ir de visita a, no sé, a Leipzig, y dice a la República Democrática Alemana, o voy a ir a Moscú, a la Unión Soviética. Hombre, señor Sánchez, que el mundo no gira solo en torno a Europa y que quizá hay que documentarse un poco y pegar una buena bronca a esos asesores y decirles que está muy bien tener, decimos, la Larousse, la Plaza Llanés, todas esas enciclopedias de hace 100 años que decoran muy bien las bibliotecas, pero quizá hay que ver la realidad y salir un poquito más del despacho para entender las cosas. Día, por cierto, donde Feijóo confirma que ha hablado con Abascal. Es sorprendente porque lo dice en pasado, es decir, parece que hay que tener secretismos en estos temas y dicen que habrá una reunión en septiembre. Está claro que las encuestas le son muy favorables a Feijóo, pero como nosotros repetimos
totalmente y últimamente y desde el primer momento, para gobernar van a necesitar al partido de Vox, al menos en estas elecciones. Luego lo fagocitarán seguramente de la mano, quizá incluso de Ayuso, pero de momento necesitan al partido de Abascal y es bastante ridículo que se hable con otros partidos y no se hable con el principal partido que necesita llegar a acuerdos. Dos pasos rápidos por internacional, la bofetada a toda la ultraizquierda en la votación de la Constitución, del cambio de Constitución de Chile, que confirma que al menos no aquello de que hay esperanza, que a veces dicen algunos, sino que la realidad es muy tozuda. Y la gente, al final, lo que quiere es vivir bien y no quiere cambios bruscos ni quiere ser el héroe de una noche de verano, como es lo que pretenden ser algunos con hipocresía y luego llenándose los bolsillos. Al final, curiosamente, igual que ha sido España, con los cambios que ha habido en los votos a la ultraizquierda, también en Chile parece que las cosas son cada vez más claras. Nueva primera ministra en el Reino Unido, dicen que podría ser otra dama de hierro. Ya veremos, Liz Truss, a ver cómo se comporta las próximas semanas. Sin lugar a dudas, el Reino Unido con la Unión Europea tiene una situación muy complicada y vamos a ver qué medidas se toman en breve. Y lo último, comentar una cosa que nosotros hemos dicho también desde hace muchas semanas. Ojo que estamos en estado 4 de alarma, ojo con el mundo yihadista, ojo no nos confiemos por las chapuzas de este gobierno, en el caso obviamente de Cataluña, por la mala gestión de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependientes de la Generalitat, porque es una situación que sigue siendo alarmante y tras la pandemia seguramente podemos ver o entrar en algún escenario complicado. Se ha confirmado la detención de un terrorista armado en días pasados que seguramente quería atentar en Cataluña los próximos días. Es una noticia que ha pasado en Girona, según parece pasó hace un par de días, y es una noticia que nos debe hacer reflexionar claramente. Estamos delante de una situación complicada, no por ver la situación actual de crisis, etcétera, problemas, mala gestión, debemos olvidarnos del gran trabajo que hacen tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aquí hablamos en global, obviamente como incluidos ahí los servicios de información, porque realmente trabajar en estos temas, esforzarse en conseguir estas detenciones, es algo que a veces pasa desapercibido. Y es algo que hay que valorar sumamente, porque es algo que puede complicarnos mucho las próximas semanas, los próximos meses, porque imagínense en medio de una crisis voraz que encima nos aparezcan más problemas y más en una zona como Cataluña, que recordemos, la próxima semana, el domingo, es la diada y algunos utilizarían cualquier cosa, cualquier situación explosiva, nunca mejor dicho, para intentar sacar tajada. Hay que estar orgulloso de esta detención, hay que estar contento de que se siga trabajando con fuerza y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sigan desarrollando una labor, a veces en silencio, a veces sin recompensa, pero que desde aquí queremos felicitar de forma efusiva. Nos vamos a emplazar al confirmado de la noche. Será en principio sobre las 12 donde desarrollaremos más todos estos temas. Patreon, canal transferencia, todas esas cosas. Nos despedimos hasta más tarde y como siempre decimos, seguimos.